Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro y háblanos, Señor. Háblanos porque te necesitamos. Sin ti no somos absolutamente nada. Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. ¿Cómo vencer las situaciones adversas en la vida? Todos sufrimos dolor, problemas y angustia en algún momento de nuestra vida. Pero no importa por lo que estemos pasando, siempre podemos encontrar esperanza y consuelo en Dios y en sus promesas. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué son las situaciones adversas y cómo enfrentarlas? La mayoría de las personas, por no generalizar, han caído en adversidades que sin duda los ha puesto a pensar en qué acciones tomar ante tales circunstancias. La verdad es que no todos sufren los mismos problemas y, por supuesto, no todos toman las mismas decisiones al respecto. ¿A qué nos referimos con situaciones adversas? Este término hace referencia a alguien o algo que está resultando desfavorable o se torna enemigo. Es decir, que es complicado de sobrellevar, puesto que se trata de un infortunio o situación desagradable y no agraciada. En efecto, al hablar de qué son las situaciones adversas, es necesario aclarar que esta no es más que una situación no apremiante y que afecta en algún ámbito a otra persona, existiendo varias formas de enfrentar situaciones según sea el caso y el tipo de persona. Por ejemplo, hay algunos que lloran desconsoladamente por alguna situación, otras se enfurecen, algunos toman malas o crueles decisiones, otros se suicidan, otros prefieren alejarse de las personas y del entorno donde viven, entre otros ejemplos. Sin embargo, es posible superar situaciones con las que se enfrentan y salir adelante si permitimos ser guiados por el Espíritu y la sabiduría de Dios. En ese caso, necesitarás saber esperar en Dios, tener suma paciencia, ver cómo Dios va ordenando todo y forjar una esperanza firme que Dios tiene el control. Entonces surge la pregunta: ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que sus hijos sufran? Esta es una pregunta que mucha gente se hace. Podemos encontrar algunas respuestas al considerar el propósito de la vida aquí en la tierra, la obra del Señor Jesucristo y nuestra meta eterna. Veamos. Para hacernos mejores personas. Los momentos de dificultad nos ofrecen oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. En el libro de Isaías leemos: he aquí te he purificado, te he escogido en el horno de la aflicción. Isaías 48:10. Dios quiere que lleguemos a convertirnos en nuevas criaturas por medio de la purificación y santificación que proveyó por Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces, esto puede resultar doloroso cuando aprendemos a llevar su cruz y algunas lecciones solo se pueden aprender mediante la experiencia.
Esta experiencia es andar con Cristo llevando fruto para enseñarnos empatía. La empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, emociones, dolor o alegría. Pablo, el apóstol que sufrió por rescatar a otros de su situación maltrecha y condenatoria por el pecado, dijo, Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando sufrimos dificultades, aprendemos a tener empatía por otros. Al tener afecto natural, somos más como el Señor Jesucristo, quien es nuestro ejemplo perfecto. Gracias a que el Señor Jesús sufrió y murió por todos nuestros pecados, Él puede entender perfectamente por lo que estamos pasando y cómo ayudarnos. Hebreos 2, 17, 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Debido a las malas decisiones de otros, Dios da a cada uno de sus hijos la habilidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo malo y lo bueno. Lamentablemente, algunas personas deciden hacer cosas malas, las cuales causan sufrimiento a otras personas. Sin embargo, Dios ha prometido que el sufrimiento no durará para siempre. En el Nuevo Testamento leemos que después de esta vida, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Apocalipsis 21:4. Todo lo injusto en esta vida se corregirá por medio de la justicia de Cristo, quien es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo soportó el Señor Jesús su sufrimiento? El Señor Jesús nunca pecó y, sin embargo, sufrió más de lo que podemos imaginar. Tomó sobre sí todos nuestros pecados, dolores, tentaciones, y fue tal su agonía al enfrentarse al sufrimiento que vendría, que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Lucas 22:44. En esta prueba inimaginable, el Salvador exclamó, rogándole a su Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. He aquí el más alto y sublime ejemplo de humillación, sujeción y obediencia a depender de Dios en las horas amargas, en la situación difícil, en el momento de dolor y angustia. Él fue fiel hasta el final, nunca perdió la esperanza ni se rindió. Confió en que debía cumplirse la Escritura y creyó en que si hacía la voluntad de Dios, cumplía toda justicia. Oraba siempre a su Padre Celestial y le pedía fuerza para continuar. Sabía que su sufrimiento en su condición de hombre tenía un propósito y que no duraría para siempre. Enfrentó cada desafío con fe, silencio y paciencia. Él puso el ejemplo máximo para cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo sobrellevar mis pruebas y dificultades? Al enfrentar pruebas que son únicas para cada uno de nosotros, podemos esforzarnos por seguir el ejemplo perfecto del Salvador y confiar en Dios y sus promesas. Siempre debemos mantener un punto de vista eterno, confiando pacientemente en que nuestros dolores y pesares no durarán para siempre y que la recompensa para los justos y obedientes es enorme, inmensa
grande. Debemos continuar tomando buenas decisiones, aun cuando la vida sea difícil. Al ayunar, orar, servir a otros desinteresadamente, estudiar la palabra de Dios y testificar, nos sentiremos más cerca de Cristo. Podemos encontrar sanidad, consuelo y paz en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esto no es un mero anuncio o una frase aprendida, no. Fuera de Cristo y su Evangelio no hay vida, no hay satisfacción, no hay seguridad. En la Biblia leemos que la obra del Salvador es vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Isaías 61:1, Lucas 4:18-19. El Señor Jesús conoce nuestro dolor porque Él ya lo sufrió. Aprendemos más acerca de su precioso sacrificio al leer las Escrituras y al orar para alcanzar su paz y poder sanador en nuestras vidas. Sin una relación personal con nuestro Señor y Salvador, no obtendremos su favor, no sentiremos su misericordia, ni podremos ver realizadas sus promesas. Dios, nuestro amoroso Padre Celestial de la Gloria, quiere que nos comuniquemos con Él por medio de la oración que alienta a su Espíritu Santo. Él siempre nos escucha cuando oramos. La oración diaria puede bendecirte a ti, a tu familia y a aquellos por quienes oras. También puede traer más paz a tu vida y ayudarte a aprender más del plan de Dios para ti. La adversidad es inevitable. Con más frecuencia de lo que debiéramos, olvidamos que las circunstancias adversas son inevitables. Están ligadas a la vida de todo ser humano, tanto como su sombra o quizá el cansancio después de un día ajetreado. No podemos evitarlas, pero sí que hagan mella en nuestro ser. Habacuc, un profeta de la antigüedad, describe ese panorama ensombrecido y preocupante cuando, bajo inspiración del Espíritu Santo, escribió: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo esperaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17. Trasladémonos a la situación que Habacuc estaba enfrentando. Todo a su alrededor era caos social, económico y material. No tenía solidez económica, el sustento era una lidia diaria. Sus expectativas de ganancia como ganadero o agricultor se habían esfumado. No había absolutamente nada de qué echar mano. Y para agravar el cuadro, el horizonte poblado de oscuros nubarrones parecía persistir. ¿Nos ha ocurrido alguna vez lo mismo? Todo se conjuga para traer malas noticias. Problemas en casa, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, problemas con los vecinos. Abre la puerta y encuentra dificultades. Nos acostamos y no quisiéramos despertar. ¿Para qué? Pensamos, si solo hallaremos nuevas dificultades cuando despierte el día. Surge la pregunta: ¿qué hacer? Una actitud de fe cambia nuestra apreciación de la crisis. Pongamos un ejemplo ficticio para ilustrar una escena caótica. Susana iba a recoger los vasos vacíos. Al menos eso creía ella. Uno no estaba vacío, el mío. El contenido se volcó sobre el escritorio y en cuestión de segundos, el manuscrito sobre el que había trabajado tanto tiempo para enviarlo a una revista estaba empapado de café tinto. ¿Qué hacer? ¿Cuál era la salida en una circunstancia así? ¿Enojarme? ¿Llamarle la atención y pedirle que tuviera más cuidado?
elevar el tono de voz y hacerle sentir que había cometido un enorme error por descuido, o más bien ayudar a reparar el daño y poner a secar las páginas, tratando de salvar las que más pudiera. Sin duda, la segunda opción es mejor. Enojarme no resolvería nada, ofender menos, y herirle sus sentimientos no es propio de un cristiano. ¿Se dan cuenta? Nuestra actitud frente a situaciones que roban la tranquilidad es esencial. Veamos ahora la reacción del profeta Habacuc ante la escena desoladora en la que vivía y se cernía una situación dura. Dueño de una disposición de fe y esperanza a toda prueba, el autor sagrado escribió al referirse a su reacción frente al cúmulo de dificultades que le asaltaban: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. Y añade que Dios pondrá sus pies como de siervos. Si investigamos enseguida, aprenderemos que estos animales se sostienen en terrenos difíciles, abruptos y rocosos. Ellos guardan la estabilidad de sus pasos, dando pasos correctos que no les harán caer al precipicio. El planeta, que con toda la sumatoria de tropiezos y obstáculos que sobrevengan, conservará la alegría y el gozo de Dios. Nuestro amado Señor es la fuente de la paz y de la serenidad que necesitamos en momentos críticos. ¿Sientes que desfallece, estimado amigo y hermano? Cuando las circunstancias adversas toman fuerza, una inclinación natural es desfallecer, pensar que todo terminó, que nada vale la pena, que llegamos al final de la encrucijada para encontrarnos a boca de jarro con una pared inmensa. Si experimenta una situación similar, es hora de volver la mirada a nuestro Dios, pedirle fortaleza. Él es quien puede ayudarnos. En nuestras fuerzas, sin duda, profundizaremos en la desesperanza y la desesperación. Sin embargo, con ayuda del Señor Jesús, las cosas son a otro precio. El propio Habacuc lo advirtió así cuando señala: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3:19. Sobreponernos a las dificultades es posible. Dios nos fortalece y nos muestra el sendero para salir adelante. Antes que buscar a otro hombre en busca de una salida, volvamos nuestra mirada al Creador. Así veamos que enormes tormentas azotan nuestra frágil embarcación. No desistamos, tengamos fe, sigamos adelante. Con ayuda de Dios superaremos la crisis. Salmo 46:1-3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Permite que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.